El tema que estaremos tocando el día de hoy se llama Identificando las fortalezas de mi vida. Anteriormente hemos visto el texto de Romanos 1:21 que dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando el apóstol Pablo se refería al texto que ya hemos estudiado la semana pasada, menciona justamente que no le dieron el lugar que Dios merece y que el ser humano ha sido ingrato para con él, y encima se envanecieron en sus razonamientos, y su corazón necio fue entenebrecido. Sabemos que esto empezó en el Génesis y se ha repetido vez tras vez en la humanidad. Las Escrituras nos explican que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y esto lo vemos en Romanos 5:12. Por ejemplo, vemos a una Eva que se envaneció en su razonamiento, porque quiso ser como Dios. Cuando uno se envanece en su forma de pensar, uno comienza a dudar de Dios. Y la duda impide que haya una común unión con Dios, porque no está de acuerdo con Él. Y la duda llega a ser una fortaleza que nos impide ver a Dios. Ella dudó de la palabra de Dios, puso en duda la verdad absoluta de Dios, y es ahí donde ella no le glorificó. Y ahí empieza todo. Por eso siempre nos vamos a remitir a Génesis, porque ahí empezó el problema de la humanidad. Entonces, Eva antepuso su razonamiento, por eso es que se detuvo a ver el árbol y ella vio que era bueno para comer. ¿Qué nos está enseñando? Que este fruto prohibido le agradó a sus ojos. Lo que veía le pareció delicioso para ella, le agradó a ella. Y ella quiso agradarse. Cuando uno quiere agradarse, es ahí donde uno no piensa en agradar a Dios. Ya no quiso darle lugar a Dios, sino a ella misma. Si tú te pones a analizar, todo pecado que cometemos es porque nos agradó hacerlo. Cedemos a la tentación y después nos damos cuenta que es una trampa, que es una fortaleza. Esto es lo que dice Pablo, que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Otra de las formas de envanecerse en sus razonamientos fue cuando ellos se hicieron vestidos de hojas. Pretendieron cubrirse de la vergüenza mutua al verse desnudos, como vimos la semana pasada. Pero también porque tenían vergüenza ante Dios, y ellos trataron de cubrir su pecado con hojas solamente. O sea, ellos usaron su criterio, ¿no? Y pensaron que si entre ellos se habían podido cubrir de alguna manera, también podrían hacerlo delante de Dios. Esa es su forma de pensar, es su razonamiento. No entendían que Dios ve más allá de nuestro físico, que Él ve el alma y las intenciones de nuestro corazón y el pecado que mora en nosotros. En 2 Corintios 4:5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Lo que está mencionando es que todo va a salir a la luz. Y manifestará, dice el texto, las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Quiere decir que cuando venga el Señor, ahí va a salir a la luz lo que realmente somos. Nada está encubierto delante de Dios. Él mira a lo profundo de nuestra vida. Entonces, Adán y Eva no podían cubrir su pecado con hojas. No era a la manera de ellos, bajo su forma de pensar o su plan, su estrategia. Por eso fue Dios quien les proveyó a cada uno una túnica de piel, sacrificando a 2 animales para vestirlos. Es el plan de salvación de Dios en restaurar lo que ellos habían arruinado. No es el plan del hombre, no es lo que el hombre propone, es lo que Dios estableció para la salvación de la humanidad. Y lo que les enseña es que para cubrir su pecado era necesario el sacrificio y derramamiento de sangre, y desde ahí Dios estaba enseñándoles su plan redentor que más adelante se cumple en la persona de Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aún mucha gente piensa que puede cubrir sus pecados con vestiduras de hojas a la manera de pensar de ellos. Por ejemplo, ¿no?
La gente piensa que ayudando a los necesitados va a ganar la salvación, haciendo obras buenas, asistir a la iglesia, ser educado, calificarse como buena gente, etcétera, ¿no? Sabemos que si hacemos esto sin haber recibido la nueva vestidura del sacrificio del Cordero, de nada nos va a servir. No es por obras para que nadie se gloríe, como dice Efesios. Adán y Eva, antes de pecar, tenían una vestidura de gloria, porque la presencia de Dios estaba con ellos. Pero fue quitada cuando ellos pecaron y su corazón fue entenebrecido. Su corazón quedó en oscuridad y confusión. Esta decadencia de pecado se repite vez tras vez, son las mismas trampas que usa el enemigo y son las mismas transgresiones que se cometen, porque el corazón del ser humano está entenebrecido. Por eso en Romanos 1:24 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. En otra versión dice: por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ahora, aquí estamos viendo en este texto, nos está hablando de un resultado de la rebelión de los seres humanos contra Dios y lo que Dios hace en respuesta a esta rebelión. Está hablando de las fortalezas que el ser humano ha creado, ¿no? Y estas fortalezas impiden que uno pueda ver la voluntad de Dios. Recordaba en la historia de Israel, Dios a través de los jueces, los reyes, los profetas, comunicaba al pueblo de sus mandatos, sus ordenanzas, pero el pueblo continuamente le daba la espalda. Y en el Salmo 81, 11 y 12, miren lo que dice: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. En el libro de Jeremías también nos habla que Dios envió muchos mensajes para la ciudad de Judá y Jerusalén, pero ellos inclinaron su corazón a la idolatría. Y esto lo vemos en el capítulo 44, versículos 22 y 23. Dios menciona que no podía soportar más todas las cosas repugnantes que hacían. Por eso convirtió su tierra en objeto de maldición, porque se negaron a obedecerlo y no seguían sus instrucciones, y las consecuencias que tendrían sería por su elección al pecado de la idolatría. Entonces el destino de juicio para la ciudad sería solo el resultado de sus pecados, que habían hecho de la idolatría una fortaleza. Entonces vemos aquí a Dios continuamente dando a conocer sus mandatos, sus ordenanzas, que son absolutamente buenas. Dios siempre da la oportunidad al ser humano de volver a Él, pero mayormente ha encontrado la espalda de la humanidad, porque sus corazones han sido entenebrecidos. Por eso, cuando Dios ve que la vida del hombre está controlada por sus pasiones, lo deja en sus decisiones y resultados que tendrá, porque Dios nos creó de esa manera, con un libre albedrío. Pero Dios siempre nos da la oportunidad, siempre nos advierte, siempre nos aconseja. Y todo lo que viene de Dios es bueno, pero lamentable el hombre siempre le ha dado la espalda. Hemos visto entonces que Dios tuvo que dejarlos para que siguieran en sus propios deseos vergonzosos, y si vemos en otra traducción menciona que esos deseos vergonzosos tienen que ver con la lujuria, con la inmoralidad sexual. Por eso el texto dice que deshonraron entre sí sus cuerpos. O sea, usaron sus cuerpos para hacer cosas viles y degradantes. Un pecado lleva al otro, pero todo empieza cuando uno deja de glorificar a Dios en su vida. Y el resultado del pecado solo es una prisión de nuestra alma de la cual es difícil salir. El pecado llega a ser una fortaleza. Cuanto más tiempo has pasado en algún pecado, es más difícil de salir. Por ejemplo, un alcohólico, drogadicto o uno que ha visto pornografía por tiempo, entonces cuando se convierten, y si de repente a un alcohólico huele nuevamente el alcohol, puede volver porque por años estuvo en este pecado que ha sido una fortaleza. Igualmente el drogadicto o el que ha visto pornografía desde temprana edad. Por eso les animo, padres de familia, que ustedes estén cuidando mucho lo que están viendo sus hijos, porque lamentablemente muchos a temprana edad
están siendo atrapados a través de la pornografía, de la sensualidad y la sexualidad que está invadida a través de los medios de comunicación. En este siglo, la inmoralidad sexual se ha acrecentado a través de las redes. Nosotros hemos tenido casos que atender de menores que han ensuciado sus ojos y mentes por causa de la pornografía, sobre todo menores de 9 a 14 años, tanto varones como mujeres. Y bueno, por ejemplo, los chicos escuchan la música trash, que significa basura, y en las series de Netflix no ayudan para nada porque los guiones que son escritos, casi la mayoría tienen segmentos sensuales y sexualidad. Lo que se salvan son las películas cristianas, navideñas, las series de manualidades, de cocina, de decoración del hogar. Pero nuestro margen de series se reduce para aquellos que realmente cuidan sus ojos, que son los creyentes. En los tiempos, por ejemplo, de los romanos, había el culto al cuerpo y cuidaban su cuerpo con distintas clases de ungüentos y productos cosméticos. La estética era muy importante para las mujeres de Roma, tanto hombres y mujeres. Utilizaban maquillaje para embellecer su piel. En cualquier caso, estas prácticas estéticas eran consecuencia de una gran cultura del cuerpo. Para ellos el cuerpo humano era un conjunto de figuras geométricas. Aparte de ello, debían ser totalmente proporcional, tenían que ser asimétricos y perfectos. Y los romanos, a través de la figura humanas que hacían, querían representar la inteligencia y la honestidad. Pero si nosotros vemos la historia del Imperio Romano, en su mayoría se caracterizaba por la perversión sexual, lujuria, bestialismo, prostitución y poligamia. Y ustedes, si ven la historia, una vez tuve que ver la historia con mi esposo porque estábamos leyendo el libro de Daniel y queríamos saber en qué faceta estaba uno de los gobiernos de Roma, que también fue uno de los imperios importantes dentro de la historia. Roma lamentablemente extendió su imperio en territorios de África, Asia, Europa. Los países que incluyó fueron Francia, Bélgica, Austria, Grecia, Turquía, Egipto, España, Portugal, Norte, Irak, Irán, Alemania, Suiza, el este de Francia, el norte de Italia, el oeste de Polonia, Marruecos, Argelia, Túnez, Malta, Israel y Palestina, Siria, entre otros. De alguna manera influenciaron ellos con su cultura. Por eso es que vemos que este imperio estaba presente en los tiempos de Pablo. Por eso menciona el problema de la gente, tanto en el contexto de la Iglesia de Roma como el de la humanidad. Veamos un poco por qué aún algunos pecados todavía te tientan fácilmente y quizás son fortalezas en tu vida que no glorifican a Dios. En Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de sus propias concupiscencias es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos atrapan. Por ejemplo, si uno continuamente refuerza algún pecado por mucho tiempo, esto se hace una fortaleza difícil de salir. Aquí vamos a ver algunos ejemplos. Si te ves identificada con algunos de ellos, márcalos. Esto te ayudará a identificar qué fortalezas aún hay en ti de las cuales tienes que renunciar. 1. Continuamente me quejo de todo y no soy agradecida. Resultado, la queja contamina al que te oye y solo te centras en el problema y no das una solución. Acabas siendo víctima de tus propias quejas. ¿Qué debes hacer? Cambia tu forma de hablar. Comienza a ser agradecida. En Filipenses 2:14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y en el Salmo 77:3 dice, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Entonces ahí tienes para poder identificar si es que eres una persona que fácilmente te quejas de todo y no eres agradecida. Ahí estás viendo el resultado, pero también lo que debes de hacer. Segundo caso, fácilmente pierdes la paciencia y no eres tolerante. ¿Cuál es el resultado de esto? Te vas a desesperar, te irritas y frustras al que trabaja o vive contigo porque no va a tu ritmo o no piensa igual que tú y se aleja de ti. ¿Qué debes hacer? La paciencia significa perseverancia.
Es como un corredor que sigue hasta la meta a pesar de las dificultades que puede tener en el camino. No es el que destruye todo el que está a su paso con palabras, gestos o acciones, sino que con paciencia trata de hacer entender que juntos pueden llegar a la meta. Abraham esperó con paciencia. En Hebreos 6:15 dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Recuerda que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo, que todo creyente debe de tener. En Gálatas 5:22 nos menciona, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. El tercer punto o tercer caso. Frecuentemente ofendo a las personas, ya sea respondiendo, insultando, hablando groserías o maldiciendo. ¿Cuál es el resultado? Te responderán igual. Prendiste la mecha. Te quedarás sola. Te ganarás enemigos. ¿Qué debes hacer? Las personas que insultan es porque no tienen dominio de sí y pierden los estribos, pero también manifiesta que hay complejos en la persona. Deben analizar de sí mismo cuál es el detonante que hace que salgan palabras hirientes de tu boca. En Lucas 6:45 dice, el hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Pues de lo que abunda en su corazón, habla su boca. Las groserías siempre se aprenden en un lugar y con un tipo de personas. Lo importante es ser sabio y buscar la forma de cambiar el ambiente para que éste no te cambie a ti. En 1 Corintios 15:33 dice, los malos compañeros echan a perder las buenas costumbres. Y en Efesios 4:29 dice, no digan malas palabras, sino solo palabras buenas que edifiquen la comunidad y traigan beneficios a quienes las escuchan. Cuarto caso. Si buscas siempre reconocimiento, aplausos, reforzarás tu orgullo. ¿Cuál es el resultado? Rápidamente caerás en la tentación de querer ser más popular. Por lo general, todo lo que hagas tendrá la intencionalidad que sobresalga tu sello personal. ¿Qué debes hacer? Lamentablemente este pecado es el eje de muchos. Las características de un orgulloso son críticos, malagradecidos, paran descontentos de todo, se enojan fácilmente porque sus derechos o expectativas no son satisfechas, creen que es mejor que los demás, tienen poca tolerancia con los demás, lamentan su condición porque están enfocados en sí mismos, buscan independencia o control, le es difícil trabajar bajo el mando de alguien, se consumen en agonía por lo que otros piensan, luchan mucho por las críticas, están a la defensiva. Para el orgulloso, el problema son las demás personas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Aprende a dar en secreto. Reconoce tus limitaciones y errores que cometes. Debes ceder el paso a otros que pueden hacer el trabajo igual que tú. Busca a Dios y su palabra día y noche, y sométete a Dios y haz las cosas sin tocar trompetas. El orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría, dice Proverbios 11:2. La arrogancia va delante de la destrucción. La humildad precede al honor. Quinto caso. Si refuerzas la vanidad tratando de verte bien e impresionar a los demás, el resultado es que te convertirás en una autoidólatra. Este término de la vanidad viene de vano, vacío, falta de la realidad. Tiene el carácter de engreído, narcisista, que está enamorado de su apariencia, son egoístas. La vanidad y la soberbia están relacionadas con la opinión que tiene el resto de ellas. En cuanto a su popularidad, en el caso de su físico, pueden gastar sus ingresos en algo innovador que le haga ver mejor. Caen en las trampas de los halagos y no escatiman en gastos poco responsables. Se expresan en forma teatral y es para llamar la atención del otro. Compite por el número de seguidores en las redes. En 1 Timoteo 3:6 dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y en 1 Juan 2:16,
porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Si tienes alguna otra fortaleza que no está descrita, entonces escríbelo en tu cuaderno. ¿Cuál es? Compártelo con tu discipuladora para que oren juntas. La tarea que vas a hacer es que después de haber identificado tu fortaleza, tengas solas un tiempo de oración. Luego lee este texto, 2 Corintios 10, 3 al 4. Dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. ¿De qué nos está hablando este texto? En primer lugar, que tenemos que reconocer que somos humanos limitados. También identificamos que nuestra lucha no es contra otro ser humano, es una lucha espiritual. Y por eso, para las luchas espirituales, tenemos que usar las armas espirituales de parte de Dios. Por eso es que estas armas vienen de parte del Señor. Estas armas, como describe el texto, son poderosas. Tienen el efecto de derribar las fortalezas del enemigo. Las armas del enemigo son argumentos falsos. Y estos argumentos falsos Satanás lo usó desde el comienzo y lo sigue haciendo ahora. Las fortalezas empiezan en lo que creemos. Si no tenemos la palabra presente, fácilmente dudaremos de Dios y de su palabra. Por eso las armas de Dios derriban todo argumento engañoso, porque en la mentira y el engaño se filtra la fortaleza. Es la verdad de Dios contra la mentira del diablo. Las armas del mundo no sirven, porque más bien de allí vienen muchas fortalezas. Es lo que significa este texto. Entonces, ¿qué vas a hacer? En el punto C, prepara un video de 3 minutos de lo que has aprendido de la clase y lo que entiendes de este texto de 2 Corintios. Toma el compromiso delante de Dios de enriquecer tu vida y fe en los tesoros de la palabra y comunión con Dios, los que serán tu fundamento. Vamos a orar. Señor y Dios, queremos darte las gracias por este tiempo donde tú mismo, a través de tu palabra, nos enseñas cuáles son nuestras fortalezas. Pero Señor, de verdad, te conocemos a ti como Señor y Dios, y la autoridad, Señor, que ha vencido al enemigo en la cruz y en la resurrección. Por eso, Señor, si todavía tenemos fortalezas identificadas, le entregamos delante de ti para que tú las derribes, Señor, conforme a lo que tú dices en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vencer toda fortaleza con tus armas, porque por nosotros mismos no podemos hacerlo. Permítenos podernos comprometer en poder buscarte y tener esa comunión contigo, Señor, porque sabemos que de ti viene la riqueza para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, pero también a la vez perdónanos. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.